Señor de los ejércitos, guerrero incansable, justo juez, torre fuerte, Dios que pelea mis batallas incluso cuando yo no tengo más fuerzas para luchar, hoy, con el corazón arrodillado aunque mis rodillas físicas estén en pie, hoy, con el alma desnuda aunque nadie vea mi rostro, hoy, con la voz temblando pero con fe firme, te entrego el derecho legal de intervenir en cada área donde el enemigo puso su mano. Te doy acceso, Dios mío, a mis recuerdos, a mis errores, a mis noches oscuras, a mis pensamientos quebrados, a mis traumas antiguos, a mis heridas frescas, a mis oraciones a medio hacer, a mis lágrimas no vistas por los hombres, pero coleccionadas por el cielo. Y en este momento te pido, como hijo, como hija, como creación tuya que nunca dejaste de amar, Dios, restitúyeme las áreas de mi vida que el tiempo desgastó, que la soledad vació, que el pecado contaminó, que la crítica apagó, que las malas decisiones deformaron. Restitúyeme la fe que se llenó de grietas. Restitúyeme el ministerio que guardé por miedo al rechazo. Restitúyeme la confianza en mí mismo que perdí cuando todos se fueron. Hoy clamo por restitución no solo en lo externo, sino en lo más íntimo, lo que nadie sabe, lo que ni yo mismo logro expresar, lo que solo tu espíritu puede traducir en intercesión. Clamo por mi mente, por mi identidad espiritual, por mi capacidad de soñar de nuevo sin miedo al fracaso, por mi libertad emocional, por mis emociones desordenadas, por mis motivaciones que fueron apagándose sin darme cuenta. Señor, no quiero volver a ser quien era antes de perder todo. Quiero ser una nueva versión formada en el fuego, templada en la lucha, afilada en la prueba, humillada en el proceso, pero empoderada por tu gloria. Porque no quiero que me devuelvas cosas, quiero que me devuelvas conforme a tu propósito. Así como hiciste con David, que fue despojado en Siclag, pero se fortaleció en ti y recuperó todo. Así como hiciste con José, que fue traicionado, vendido, acusado y encarcelado, pero al final fue restituido con honra, autoridad y cumplimiento. Así como hiciste con Pedro, que te negó, se quebró, pero fue levantado como pastor de multitudes. Así como hiciste con Ruth, con Noemí, con Job, con Mefiboset, con Lázaro, con Ana, hazlo también conmigo. Hazlo con esta persona que ora conmigo, que está al borde del colapso, pero aún sigue aquí. Hazlo con esta madre que sigue orando por un hijo que se alejó. Hazlo con este joven que siente que ya perdió sus oportunidades. Hazlo con este pastor que se siente seco por dentro. Hazlo con este matrimonio que solo sobrevive, pero ya no florece. Hazlo con este cuerpo cansado por una enfermedad que no cede. Hazlo con cada alma que se siente olvidada. Tú sabes cómo entrar, donde el alma está gritando sin sonido. Tú sabes cómo restaurar lo que fue roto tantas veces que ya no parece reparable. Tú sabes cómo devolvernos incluso lo que no sabíamos que nos hacía falta. Espíritu Santo, sopla sobre lo que quedó seco, sopla sobre los huesos dispersos, sopla sobre los corazones tibios, sopla sobre las promesas dormidas, sopla sobre los altares abandonados, sopla sobre los ministerios apagados, sopla sobre las familias heridas, sopla sobre las iglesias rotas, sopla sobre mí ahora y hazme vivir otra vez, porque no quiero salir de esta oración igual. No quiero terminar este video y seguir pensando como alguien derrotado. Quiero levantarme como un hijo restaurado, redimido, revestido con una nueva porción de gloria. Señor, yo sé que la guerra aún no ha terminado, pero ya no peleo desde el miedo. Peleo desde la certeza de que tú ya escribiste mi victoria. Peleo desde la fe de que todo lo que me fue quitado volverá en la medida exacta de tu justicia. Y si lo que perdí no vuelve, entonces tú me darás algo mejor. Porque si tú estás en el centro, todo lo que viene será mayor.
Gracias, Dios mío, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por no abandonarme cuando yo ya me había rendido, gracias por devolverme no solo lo externo, sino mi esencia, mi esperanza, mi adoración, mi vida. Hoy me levanto con nueva fe, hoy me abrazo a tu promesa, hoy me declaro en restitución, hoy me declaro en recuperación, hoy profetizo sobre mí mismo. Dios me devolverá todo lo que el enemigo me robó, y lo digo con convicción, lo escribo en la eternidad, lo grito en el mundo espiritual, lo sello con mi alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El cerco invisible que rodeaba a Job Hay, momentos en la vida en los que nos sentimos expuestos, vulnerables, como si estuviésemos a la intemperie del alma, abiertos a los ataques del enemigo, sin refugio visible, sin muros, sin armaduras. Y es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que hay una realidad espiritual que nos rodea y que, aunque no podamos verla con los ojos naturales, sí existe y sí está obrando a nuestro favor. Esa realidad se llama el cerco de Dios. Cuando abrimos el libro de Job, no estamos simplemente leyendo la historia de un hombre justo que fue probado. Estamos siendo invitados a una revelación espiritual profunda, una de esas que pocos captan si no miran más allá de lo superficial. En los primeros versículos del capítulo 1 se da una conversación entre Dios y Satanás, una escena celestial que pocas veces se menciona, pero que contiene una verdad que tiene el poder de cambiar la manera en la que entendemos nuestra protección espiritual. Satanás se presenta ante el Señor y Dios mismo menciona a su siervo Job como ejemplo de integridad, de temor reverente, de fidelidad. Pero es la respuesta del acusador la que nos revela el secreto. ¿Acaso no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Satanás, en su intento de desacreditar la fidelidad de Job, confiesa sin querer una realidad espiritual que pocos han entendido. Job estaba protegido por un cerco espiritual levantado por Dios mismo. Un cerco que no era material, que no estaba hecho de piedra, ni de hierro, ni de madera, sino de presencia divina, de santidad, de fuego sagrado, de autoridad celestial. Un cerco que cubría no solo su vida, sino también su familia, sus bienes, sus campos, sus servidores, sus animales, todo lo que tenía valor para él. Ahora piensa, por un momento, si Satanás conocía la existencia de ese cerco, ¿cuántas veces intentó atacarlo y no pudo? ¿Cuántas veces lanzó flechas y fueron desviadas? ¿Cuántos planes de destrucción quedaron estancados porque ese muro invisible se levantaba como una barrera inquebrantable? Y ahora te hago una pregunta a ti que estás escuchando este mensaje. ¿Cuántas veces en tu vida has sido protegido por ese mismo cerco y ni siquiera lo sabías? ¿En cuántas ocasiones te salvaste de un accidente, de una enfermedad grave, de una traición, de una caída espiritual? No porque fueras más fuerte o más sabio, sino porque el Dios del cielo había levantado un muro alrededor tuyo. Hay cosas que no pasaron porque Dios no lo permitió. Hay batallas que nunca llegaron porque el muro estaba firme. Hay lágrimas que nunca derramaste porque el fuego de Dios quemó antes la trampa del enemigo. Y todo eso ocurrió mientras tú quizás dormías, trabajabas, orabas, o incluso cuando estabas distraído, porque el cerco no depende de ti, depende de Dios, pero sí necesita tu fidelidad para mantenerse encendido. Job tenía una vida consagrada. Era un hombre justo, íntegro, apartado del mal. Su altar siempre estaba encendido. Oraba por sus hijos, ofrecía sacrificios. Su vida espiritual era constante, profunda, genuina. Y esa consagración mantenía su cerco fuerte, activo, impenetrable.
Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí promete presencia en medio de ellas, cobertura en medio del fuego, protección en medio del ataque. Y el cerco de Job es la prueba de ello. El enemigo solo pudo tocarlo cuando Dios se lo permitió, y aún así no pudo matarlo, no pudo destruir su alma, no pudo robarle su fe. Porque aunque el cerco exterior fue momentáneamente removido, el cerco interior, su fe, su integridad, su amor por Dios, seguía firme, intacto, indestructible. Hoy Dios te está hablando directamente. Te está diciendo que, aunque no lo veas, Él ha estado levantando un cerco espiritual a tu alrededor. Uno que ha impedido que muchas desgracias lleguen a ti. Uno que ha detenido enfermedades, robos, accidentes, ataques emocionales, depresiones profundas, pensamientos oscuros, enemigos ocultos. Uno que te ha sostenido aun cuando pensaste que ibas a caer. Uno que te rodea porque hay propósito sobre tu vida, porque hay una unción que el enemigo odia, pero que no puede tocar mientras estés cubierto. Sin embargo, también hay una advertencia en esta enseñanza. Ese cerco puede debilitarse si tu vida se aleja de la obediencia. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con responsabilidad espiritual. Tu consagración fortalece el muro. Tu oración lo aviva, tu obediencia lo mantiene firme, tu fe lo transforma en una llama que quema todo dardo encendido del maligno. Dios te está diciendo, cuida tu cerco, no bajes la guardia, no salgas del muro, porque fuera del muro hay lobos, hay fuego extraño, hay trampas que solo mi protección puede evitarte. Hoy es día de agradecer por lo que no te pasó, de adorar por los milagros invisibles, de honrar el muro que no ves, pero que te cubre. Y si alguna vez sientes que el ataque es demasiado fuerte, recuerda esto. Si el enemigo te está atacando con más intensidad que nunca, es porque se está frustrando, porque ha lanzado dardos una y otra vez si tú sigues de pie, porque ha chocado contra un muro que no puede traspasar, y ese muro se llama presencia de Dios. El muro de fuego alrededor de Jerusalén. Zacarías 2:5. Cuando leemos el libro del profeta Zacarías, específicamente en el capítulo 2, verso 5, encontramos una de las declaraciones más majestuosas, esperanzadoras y espiritualmente estratégicas que Dios ha pronunciado sobre su pueblo. Una promesa que no solo tenía aplicación para el Israel físico de aquel tiempo, sino que hoy, en esta hora profética y decisiva, se convierte en una palabra viva y poderosa para ti, que estás del otro lado de esta pantalla buscando refugio, dirección, consuelo y sobre todo, protección. Dios le dice a Jerusalén, por medio del profeta, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella». Y cuando Dios dice que Él mismo será un muro de fuego, no está hablando en sentido figurado. No está usando una metáfora débil, está proclamando un acto espiritual concreto, literal, activo, en el mundo invisible, pero con consecuencias reales en lo natural. Dios mismo estaba decretando que su presencia sería una muralla ardiente, viva, espiritual, incinerante, contra cualquier enemigo que intentara acercarse a su pueblo. Y ahora piensa en esto. Si Dios era capaz de levantar un muro de fuego alrededor de Jerusalén, ¿por qué no lo haría también alrededor de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu mente y de tu destino eterno? ¿Acaso no eres tú también su ciudad escogida, su especial tesoro, su propiedad sagrada? ¿Acaso no fue por ti que derramó su sangre, que descendió a los infiernos, que venció a la muerte, que resucitó para darte una vida escondida en él? Entonces escucha con el corazón abierto y el espíritu atento. Tú también puedes ser cercado con fuego celestial. Ese fuego no quema al que habita dentro, sino que lo protege. Ese fuego no te consume, sino que te preserva.
Ese fuego no te destruye, sino que destruye todo lo que intente tocarte sin la autorización divina, porque este fuego es selectivo, es espiritual, es vivo, es Dios mismo activando su naturaleza protectora alrededor de aquellos que lo invocan en espíritu y en verdad. Cuando Dios dice, seré muro de fuego, está diciendo que Él se interpone entre tú y el infierno, entre tú y el trauma, entre tú y la maldición generacional, entre tú y el dardo venenoso del maligno. Él es el escudo que gira, el muro que arde, la llama que impide el avance de los enemigos espirituales que vienen como lobos, como serpientes, como ladrones nocturnos. Y aquí hay algo más profundo aún. Ese muro no solo protege desde fuera, sino que también transforma desde dentro, porque dice la segunda parte del versículo, y seré la gloria en medio de ella. Es decir, Dios no solo te rodea, también habita contigo. No solo impide que el mal entre, sino que enciende su gloria dentro de ti. ¡Qué revelación poderosa! Dios es tu muro, Dios es tu fuego, Dios es tu gloria, y si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Pero aquí hay una clave que no podemos ignorar. Este muro no se levanta en la rebeldía, ni en la indiferencia, ni en la tibieza espiritual. Este muro arde cuando tú decides consagrarte, cuando tú eliges adorarlo en la intimidad, cuando tú clamas en medio de la tormenta, cuando tú te apartas del pecado, cuando tú decides ser diferente, aunque todos a tu alrededor vivan a medias. El muro de fuego es activado por la comunión con el Espíritu Santo. Es por eso que muchas personas viven sintiéndose expuestas, sin cobertura, sin fuerza, porque han permitido que la mundanalidad, la frialdad, el pecado repetido y sin arrepentimiento apaguen el fuego alrededor de su vida. Pero hoy Dios te está llamando. Hoy te está hablando con voz suave pero firme, con autoridad paternal y con urgencia divina. Te dice, vuelve a mi altar, vuelve a mi fuego, porque quiero ser tu muro, quiero volver a levantar la llama que te rodea, quiero frustrar los planes del infierno a tu favor. El muro de fuego de Zacarías no era un muro estático, era una respuesta viva a la fidelidad del pueblo, y tú puedes experimentar esa misma protección, esa misma gloria, esa misma llama, pero necesitas tomar decisiones. Necesitas cerrar puertas abiertas al enemigo. Necesitas avivar tu altar. Necesitas encender tu espíritu. Porque el fuego de Dios no habita en templos apagados. Hoy, en este momento preciso, el cielo está esperando una respuesta tuya. Dios no está hablando esto porque sí. Está activando algo en ti. Está levantando intercesores, guerreros, atalayas, hombres y mujeres que no serán vulnerables al ataque, sino encendidos por dentro y rodeados por fuera. Tú no naciste para vivir temiendo al diablo. Tú naciste para vivir dentro del fuego de Dios. Y ese fuego será tu protección, tu escudo, tu armadura. Y cuando el enemigo intente tocarte, sentirá el ardor de la presencia santa que te rodea y sabrá que contigo no se juega. Porque estás cercado. Porque estás habitando entre llamas que no consumen, sino que protegen, porque el Dios que levantó murallas de fuego alrededor de Jerusalén, hoy las está levantando también alrededor de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estas palabras escritas por el salmista David no son un poema cualquiera, ni una expresión poética sin fundamento. Son una declaración espiritual, una promesa eterna, una afirmación divina que nos revela que hay un sistema de defensa celestial que se activa no por lo que haces exteriormente, sino por lo que llevas internamente, el temor de Dios. Cuando el
Salmista dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. Está describiendo una escena espiritual constante, una realidad invisible que ocurre a cada instante y que muchas veces ignoramos. No se trata de una visita ocasional de un ángel que viene y se va. No es una protección puntual en momentos de peligro. No. El verbo que utiliza, acampar, implica permanencia, cobertura continua, resguardo 24/7, una presencia angelical establecida alrededor de los que temen a Dios. Imagina esto por un instante. Mientras tú caminas por la calle, mientras trabajas, mientras duermes, mientras oras, mientras conduces, hay ángeles posicionados en tu entorno como soldados en formación, como guardianes celestiales que tienen una sola orden: protegerte, y no lo hacen por casualidad. Lo hacen porque el cielo los asignó a tu vida como respuesta al temor reverente que llevas dentro de ti. No al miedo religioso, sino al respeto profundo por la presencia de Dios, al compromiso serio con su voluntad, al amor que te impulsa a obedecer incluso cuando nadie te está mirando. Ese temor es el que activa el campamento celestial. Ese temor es el que forma el perímetro sagrado donde el enemigo no puede entrar. Ese temor es la señal en el mundo espiritual de que tú perteneces al reino de la luz, y que cualquier intento del infierno de tocar tu vida debe primero pasar por el filtro del Altísimo. Y aquí hay una revelación que pocos entienden. Los ángeles no se activan por emoción ni por necesidad, sino por alineación. Eso significa que si tú vives alineado con el propósito de Dios, con sus mandamientos, con su presencia, los ángeles están contigo. Pero si decides romper esa alineación, si eliges caminar fuera de la obediencia, si tu temor se convierte en costumbre y rutina vacía, el campamento se desarma, la cobertura se debilita y quedas vulnerable. David sabía esto. Por eso escribió este salmo en un momento crítico de su vida: perseguido, rechazado, confundido, con enemigos por todos lados. Y aún así, decía con certeza: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dijo quizás los defienda, no dijo a veces los visita, dijo los defiende. Es decir, el ataque puede venir, pero no prosperará. El enemigo puede acercarse, pero será interceptado. La trampa puede estar lista, pero será desactivada, porque hay un cerco, un perímetro, un escudo vivo, formado no por murallas de piedra, sino por la presencia guerrera de ángeles enviados por el Altísimo. Y tal vez tú, que estás oyendo esta palabra, te sientes rodeado de problemas, de ataques espirituales, de pensamientos oscuros, de emociones que no puedes controlar, de situaciones familiares que parecen salirse de tu alcance. Tal vez piensas que estás solo, tal vez has llegado a preguntarte si Dios se olvidó de ti, pero hoy el cielo te responde con voz de trompeta espiritual. No estás solo. Hay ángeles acampando a tu alrededor. Hay guerreros invisibles desplegados en tu entorno. Hay una defensa espiritual que tú no ves, pero que está funcionando en tu favor. Y no son ángeles cualquiera, son ángeles de Jehová, no enviados por un profeta, ni por una religión, ni por una emoción espiritual, sino comisionados directamente por el trono celestial. Y esos ángeles no retroceden. No negocian con el enemigo, no duermen, no se cansan, no se distraen. Ellos están alerta, con espada desenvainada, listos para intervenir en cualquier momento que el adversario intente avanzar sobre ti. Y todo eso simplemente porque tú decidiste temer a Dios, porque tú decidiste honrarlo con tu vida, porque tú escogiste ser fiel cuando todo te empujaba a rendirte. El temor del Señor es la contraseña que activa el ejército celestial. No es un temor de miedo, es un temor de amor. Es ese deseo ardiente de no herir su corazón.
Es esa decisión constante de caminar con Él, aun cuando nadie te aplaude, aun cuando te sientes débil, aun cuando nadie más lo hace. Hoy el cielo quiere recordarte esto. Por causa de ese temor reverente que habita en ti, tú no estás solo. Por cada lágrima hay un ángel consolándote. Por cada noche en vela hay un ángel cubriéndote. Por cada oración sin palabras hay un ángel traduciéndola delante del trono. Y cuando venga el ataque, no serás tú quien pelee solo, porque hay ángeles acampando a tu alrededor, y ellos te defienden. No vivas como si no estuvieran. No habites en la queja como si no tuvieras respaldo. No camines con la cabeza baja como si fueras un huérfano espiritual. Levanta tus ojos. Reconoce el cerco, agradece el campamento, honra con tu vida al Dios que envía ángeles a protegerte. Si hoy te sientes débil, solo recuerda esta promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso incluye a ti. El cerco espiritual en torno a Eliseo y su siervo en Dotán. Segundo Reyes 6, 15, 17. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos uno de los momentos más sublimes, reveladores y espiritualmente impresionantes de toda la Escritura, un pasaje que abre la cortina del mundo invisible por unos segundos y nos permite ver, con claridad y sin filtros, cómo opera la protección espiritual del cielo a favor de aquellos que caminan bajo la instrucción de Dios. El escenario es Dotán. Eliseo, el profeta de fuego, el hombre que cargaba con la doble porción del espíritu de Elías, se encuentra rodeado por un ejército enemigo. El rey de Siria había enviado una multitud de soldados, caballos y carros para capturarlo. Todo un despliegue de fuerza humana, movido por la ira y la desesperación del adversario, intentando detener al hombre que estaba desbaratando sus planes por medio de revelaciones proféticas. A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo se levanta y ve el panorama aterrador. Todo está rodeado. Hay enemigos en cada rincón. No hay salida visible. No hay esperanza aparente. Y entonces, dominado por el miedo, grita: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido alguna vez así? Te has levantado en la mañana solo para descubrir que los problemas te rodean, que no hay escape visible, que estás sitiado por angustias, deudas, conflictos, enfermedades o pensamientos que parecen cerrarte cada salida. Pues este texto es para ti. Este momento bíblico es una imagen exacta de lo que el enemigo quiere que creas: que estás solo, que no hay protección, que estás vulnerable, que no hay cobertura. Pero justo cuando el miedo quiere instalarse como huésped permanente, la voz de Dios se levanta a través de Eliseo y rompe la mentira del infierno con una sola frase: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y aquí, querido oyente, se desata una verdad explosiva. No todo lo que te rodea es visible. No todo lo que te defiende es humano. Dios ha desplegado fuerzas espirituales, ejércitos celestiales, un cerco invisible de protección que está activado alrededor de tu vida, aunque tus ojos aún no lo hayan visto. Eliseo no pidió refuerzos, no entró en pánico, no buscó ayuda terrenal, oró. Y en su oración no pidió milagros, no pidió fuego del cielo, no pidió la destrucción del enemigo. Pidió visión. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Porque el problema no era el ejército sirio. El verdadero problema era la ceguera espiritual del siervo. Y esa ceguera es la misma que muchos hoy padecen. Creen que están solos porque no ven el cerco. Piensan que están desprotegidos porque no perciben los ángeles. Sienten que el infierno va a ganar porque no logran ver el fuego que los rodea. Entonces ocurre el milagro. Dios responde, abre los ojos del siervo y él ve, y lo que ve cambia todo.
Porque al abrir sus ojos espirituales, no ve el problema más grande, sino la realidad verdadera. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. No era Eliseo el que estaba rodeado por el enemigo. Era el enemigo el que estaba rodeado por el fuego de Dios. Y ese mismo cerco está disponible para ti. Esa misma protección puede rodear tu casa, tu familia, tu alma, tus sueños, tu llamado. No necesitas ver para creer. Necesitas confiar, orar, obedecer y vivir con la certeza de que Dios nunca te dejará expuesto. Y si hoy tú te sientes como ese siervo, confundido, atemorizado, preguntando, ¿qué haremos? Quiero decirte con la autoridad del Espíritu, no estás solo, no estás sin cobertura, no estás rodeado por el enemigo, estás rodeado por fuego. Dios ha enviado carros de gloria, ángeles con espadas desenvainadas, muros de fuego, presencia viva y activa, y lo ha hecho no porque tú lo merezcas, sino porque tú le perteneces, porque tú has sido apartado, llamado, escogido, porque en medio de tu fragilidad, Él ve tu corazón, y ese corazón, aunque herido, aún late por Él, y por ese latido Él ha decidido cercarte. Pero hoy también te invita a hacer una oración distinta. No pidas que Dios cambie las circunstancias, pide que abra tus ojos, porque cuando tus ojos se abren, el miedo huye. Cuando ves el cerco, la ansiedad pierde fuerza. Cuando percibes la protección, el enemigo ya no puede intimidarte. Hoy es día de despertar, de dejar de mirar al enemigo y comenzar a mirar al Dios que lo rodea, de dejar de contar soldados humanos y empezar a reconocer los carros de fuego que te rodean. No, no estás vulnerable, no estás desamparado, estás en Dotán y el cielo está contigo. Eliseo y el cerco de fuego invisible en Dotán, Los Reyes 6:15-17, versión refinada y profunda. Hay momentos en la vida en los que nuestros sentidos naturales nos gritan que estamos perdidos, en peligro, rodeados, sin salida. Hay días en los que todo parece estar en contra, en los que el miedo se sienta en la sala de nuestra alma y se sirve del plato de nuestras dudas. Hay temporadas en las que el enemigo parece haber calculado cada movimiento, anticipado cada paso, y nos sentimos como si estuviéramos completamente atrapados en una emboscada espiritual. Pero es precisamente en esos momentos, cuando el alma tiembla, que Dios nos revela uno de los secretos más poderosos de la guerra espiritual. No estás solo, estás cercado, pero no por el enemigo, sino por el fuego de Dios. En 2 Reyes capítulo 6 encontramos una escena que podría ser el espejo espiritual de tu vida hoy. Eliseo, el profeta de la doble unción, se encuentra en Dotán. El rey de Siria, cansado de que sus planes fueran descubiertos una y otra vez por la voz profética de Eliseo, decide enviar un gran ejército con carros, caballos y soldados para capturarlo. Un despliegue militar impresionante. Todo un batallón se moviliza, no para conquistar una ciudad, sino para apresar a un solo hombre. Eso te revela cuán amenazante puede ser un solo hijo de Dios cuando camina bajo unción, revelación y propósito. Pero al amanecer, el siervo de Eliseo se levanta y ve lo que sus ojos humanos pueden percibir. Están rodeados. El campamento enemigo los ha cercado por completo. No hay escapatoria, no hay auxilio, no hay nadie más allí. Solo ellos dos en medio de una ciudad sitiada. Y entonces, presa del pánico, exclama con desesperación, «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?» Y esa pregunta tan humana, tan honesta, tan cargada de miedo, sigue resonando hoy en los corazones de miles de creyentes. ¿Qué haremos ahora que el diagnóstico es fatal? ¿Qué haremos ahora que las deudas nos ahogan? ¿Qué haremos ahora que todo se ha roto?
¿Qué haremos cuando parece que Dios guarda silencio mientras los enemigos se multiplican? Pero Eliseo, con una paz que desafía toda lógica, responde con una de las frases más impactantes del Antiguo Testamento. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquí se abre un abismo de revelación. Porque Eliseo no estaba hablando desde el optimismo ni desde una ilusión emocional. Estaba hablando desde una dimensión espiritual, donde los ojos del espíritu ven más allá de las amenazas, más allá de los números, más allá de lo tangible. Él sabía algo que su siervo ignoraba, que hay una realidad más verdadera que lo que vemos con nuestros ojos, una verdad que solo se accede por medio de la fe. Entonces, Eliseo no ora para que Dios elimine al enemigo, ni para que mande más ángeles, ni para que descienda fuego sobre los sirios. Él ora por algo mucho más profundo y eterno. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¡Qué oración tan perfecta! Porque el verdadero problema del siervo no era el ejército enemigo, sino su ceguera espiritual. Y ese sigue siendo el problema de muchos hijos de Dios hoy. No es la cantidad de problemas lo que te derrota, es la incapacidad de ver que estás rodeado por la gloria de Dios. No es la fuerza del enemigo lo que te hace temblar, es la desconexión de la visión espiritual. Y cuando Dios responde la oración de Eliseo, el milagro no es que los enemigos desaparecen, sino que los ojos del siervo se abren. Y lo que él ve es tan glorioso, tan majestuoso, tan abrumador, que el miedo se desvanece al instante. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El monte estaba ardiendo con carros celestiales. El cerco no era de piedras ni de soldados humanos. Era de fuego, era de gloria, era del cielo. Eliseo no estaba solo. Y tú tampoco lo estás. Estás rodeado por un muro que el enemigo no puede cruzar. Estás envuelto en un fuego que no quema tu carne, pero quema cada plan de las tinieblas. Estás bajo una cobertura que no viene de los hombres, sino del Dios que habita en luz inaccesible. Pero necesitas orar como Eliseo. No pidas tanto que las circunstancias cambien. Pide que tus ojos se abran. Pide visión, pide discernimiento, pide la capacidad de ver que no estás desamparado, sino custodiado. El enemigo quiere que te sientas vulnerable, pero no lo estás. Quiere que creas que estás derrotado, pero no lo estás. Quiere que mires tus problemas como gigantes, pero cuando se abren tus ojos, ves que el monte está lleno de carros de fuego y que el cielo está peleando por ti. Y aquí hay algo aún más profundo. Eliseo no pidió que Dios rodeara a su siervo. El cerco ya estaba allí. La protección ya había sido establecida antes de que los enemigos llegaran. La oración de Eliseo no activó la defensa, solo activó la percepción. Lo que tú necesitas no es más protección. Lo que tú necesitas es ver la protección que ya tienes. Dios no comienza a pelear cuando el enemigo aparece. Dios no reacciona. Dios anticipa. Dios cerca. Dios envuelve. Dios rodea. Y hoy, en este momento exacto en el que estás recibiendo esta palabra, aunque no veas nada, hay ángeles acampando a tu alrededor. Hay fuego en los montes que rodean tu vida. Hay una estrategia del cielo que está actuando a tu favor. Por eso, no grites como el siervo, ¿qué haremos? Sino levanta tus ojos y declara como Eliseo, más son los que están conmigo que los que vienen contra mí. Porque si tú estás con Dios, estás dentro del cerco, estás en Dotán, y aunque el enemigo te haya cercado, el cielo lo ha cercado a él.
El cerco protector del Salmo 91. Habitar bajo la sombra del Omnipotente. Hay un lugar, un refugio, un espacio secreto en el espíritu donde las flechas del enemigo no alcanzan, donde las plagas se detienen, donde el terror no entra, donde el mal no prospera. Un lugar que no se encuentra con los pies, sino con el alma, que no se construye con ladrillos, sino con intimidad, que no se alquila ni se compra, sino que se habita por medio de la fe, la obediencia y la búsqueda incesante del rostro de Dios. Ese lugar es descrito con belleza, con fuerza y con poder en uno de los pasajes más conocidos y más recitados de toda la Escritura, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este verso no es poesía religiosa. Es una declaración espiritual de altísima profundidad, una revelación del cerco más sólido que puede rodear la vida de un creyente, la cobertura directa de Dios mismo. Notemos la palabra clave, habitar. No dice el que visita, ni el que conoce, ni el que menciona. Dice el que habita. Habitar implica permanencia. Implica hacer del abrigo del Altísimo tu lugar constante, tu casa, tu refugio diario, tu centro de operaciones espiritual, tu fuente de descanso, tu escondite en medio del caos. Es vivir bajo su sombra. No solo correr a ella en tiempos de tormenta, es decidir cada mañana que, aunque el mundo se agite, aunque las noticias asusten, aunque los enemigos se levanten, tú permanecerás allí, bajo esa cobertura invisible que apaga incendios, disuelve trampas, frustra complots y desarma todo dardo que vuele contra ti. El Salmo 91 no es un amuleto, no es un salmo decorativo para poner en la pared. Es una realidad espiritual que se activa en los que escogen vivir cerca de Dios y no solo hablar de Él. Y a partir de ese habitar, se despliega un catálogo de promesas que describe de forma clara cómo opera el cerco de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cada una de estas frases es un escudo, cada línea es un muro, cada promesa es un ladrillo encendido del cerco que rodea al que decide habitar. Y aquí está la clave que transforma esta palabra en revelación. Dios no promete que el mal no existirá. Promete que el mal no te alcanzará. Eso significa que el enemigo puede intentar, puede planear, puede lanzar, puede hablar, pero tú estás bajo sombra, tú estás cubierto, tú estás cercado. Este cerco no depende de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta presencia habitas. No depende de cuánto oras en público, sino de cuánto te postras cuando nadie te ve. No depende de cuántas veces dices Dios te bendiga, sino de cuántas veces lo has amado cuando todo parecía perdido. El que habita, esa es la diferencia entre estar protegido y estar expuesto. Y aquí hay algo más profundo. El enemigo sabe quién habita. Él reconoce a los que viven bajo la sombra. Él distingue entre los que tienen al Salmo 91 memorizado y los que lo tienen encarnado. Y a estos últimos no puede tocarlos sin pasar primero por el fuego de la presencia de Dios. Porque este cerco es fuego, pero también es sombra. Es abrigo, pero también es armadura. Es refugio, pero también es trinchera. Es paz, pero también es guerra en lo invisible, y el que habita ahí no será alcanzado. No importa si la peste llega a tu ciudad, si la violencia toca tu calle, si el caos se instala en tu trabajo, si la ansiedad golpea tu mente, a ti no llegará. No porque seas mejor que los demás, sino porque estás escondido, y no escondido por miedo, sino escondido
en Dios. El Salmo 91 continúa y dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto nos muestra que no es una cobertura mágica, sino relacional. Dios levanta un cerco sobre quienes han puesto su amor en Él, sobre quienes conocen su nombre, no solo de oídas, sino con el corazón. Es amor lo que activa la protección. Es entrega lo que levanta el muro. Es comunión lo que forma el cerco. Y finalmente, Dios concluye su declaración de cobertura con una promesa total. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es plenitud, eso es seguridad divina, eso es vivir rodeado de la gloria de Dios hasta el final de los días. Entonces, tú que estás escuchando esto, tú que has vivido con miedo, sintiéndote vulnerable, expuesto, frágil ante los ataques del maligno, hoy Dios te llama a un nuevo nivel de cobertura. Hoy el Espíritu te dice: ven a habitar, no solo me visites, haz de mi presencia tu dirección permanente, y yo seré tu sombra, tu escudo, tu abrigo y tu cerco, porque cuando habitas, el infierno tiembla, las flechas caen al suelo, los planes se frustran, y la gloria te rodea. El que habita, morará. Y no morará entre ruinas, sino bajo sombra, dentro del cerco, rodeado de promesas. La nube de gloria que protegía al pueblo en el desierto, Éxodo 13, 21, 22, Éxodo 14, 19, 20, en uno de los episodios más significativos y gloriosos del Antiguo Testamento, podemos ver una manifestación directa, visible, tangible de lo que significa ser cercado por la presencia de Dios. Hablamos del pueblo de Israel caminando por el desierto, liberado por la mano poderosa de Dios, pero expuesto a peligros, a enemigos, a incertidumbres, a trampas que no conocían, a caminos que nunca habían transitado. Un pueblo que salía de la esclavitud, pero que no sabía cómo habitar aún en la libertad. Un pueblo redimido, sí, pero aún frágil, aún inexperto, aún temeroso. Y es en ese contexto que aparece una de las expresiones más conmovedoras de la paternidad de Dios. Una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los alumbraba de noche. Pero esa nube no era una figura poética. Esa columna no era un simple fenómeno natural. Era la gloria misma de Dios en movimiento, era su cobertura literal, era su mirada constante, era el cerco visible de su fidelidad que se desplazaba con ellos paso a paso. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21, 22. ¡Qué declaración tan poderosa! El Dios que los sacó de Egipto no los soltó en el desierto para que caminaran solos. No, los liberó para abandonarlos a su suerte. No les dio una victoria para dejarlos después en la confusión. Él iba delante. Él los cercó con una presencia que se podía ver, una nube por el día para protegerlos del calor abrasador del desierto, una columna de fuego por la noche para alumbrarles en medio de la oscuridad. Era guía, era abrigo, era dirección, pero también era protección. Y eso no ha cambiado. Ese mismo Dios que caminó con su pueblo en una nube de gloria, hoy sigue caminando contigo. Aunque no lo veas con tus ojos naturales, hoy, en medio de tu propio desierto personal, ya sea una crisis económica, una pérdida profunda, un ataque espiritual, una lucha interna, la nube de gloria está contigo. El fuego no se ha ido, la cobertura no ha cesado, el cerco sigue activo. Y aquí viene una de las escenas más conmovedoras de toda esta historia. Cuando Faraón, después de liberar al pueblo, cambia de opinión y decide perseguirlos con todo,
Su ejército, Israel, se encuentra en una situación crítica. El mar Rojo al frente y detrás un enemigo furioso con carros, jinetes y lanza en mano. No hay escapatoria. Todo parece indicar que van a ser destruidos, atrapados, aniquilados. Pero entonces ocurre algo que trasciende la lógica, algo que solo puede explicarse desde el cielo. La nube se mueve, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Éxodo 14:19. Dios movió su gloria, movió su nube, movió su fuego, y lo que antes era guía, ahora se convierte en defensa. ¡Oh, qué ternura gloriosa! ¡Qué amor tan perfectamente estratégico! Dios se da cuenta de que el pueblo no necesita dirección en ese momento, sino protección, y entonces cambia de posición. Y lo que antes alumbraba el camino, ahora se pone detrás, entre el enemigo y su pueblo. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Dios se puso en el medio. Él mismo se puso entre el opresor y los redimidos. Él mismo se convirtió en cerco. Él mismo bloqueó el paso del enemigo. Y no solo eso, y venía entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Éxodo 14:20. Aleluya. Lo que era luz para Israel era tiniebla para Egipto. Lo que era guía para el pueblo era confusión para el enemigo. Ese es el poder del cerco de Dios. Doble cara, doble función. Mientras alumbra tu camino, oscurece el del adversario. Mientras te protege a ti, desorienta al que te quiere destruir. Mientras te abraza a ti, repele a tus perseguidores. Y si Dios hizo eso en el desierto, si rodeó con gloria a un pueblo terco, rebelde, temeroso y débil, ¿cuánto más lo hará contigo que lo amas con sinceridad, que lo buscas en lo secreto, que clamas con lágrimas, que perseveras en medio de la lucha, que eliges confiar cuando todo dice que no? Hoy, esa nube está activa. Hoy, esa columna de fuego no se ha apagado. Hoy, si sientes que el enemigo te está pisando los talones, no entres en pánico. La nube se está moviendo. Dios se está posicionando. Él mismo se está poniendo entre tú y el ataque. Él mismo se ha vuelto tu escudo, tu cerco, tu frontera impenetrable. Y si tu noche ha sido larga, no olvides lo que dice el texto. En toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. La noche no impide la cobertura. La oscuridad no anula la gloria. El cansancio no interrumpe el cerco, porque cuando Dios decide defenderte, ni siquiera el enemigo más obstinado puede tocarte. La sangre en los dinteles, el cerco de la sangre del cordero en Egipto. Éxodo 12:13. Hay momentos en la historia de la redención en los que Dios no solo protege, marca. En los que Dios no solo guarda, sella. En los que Dios no solo levanta un cerco invisible de fuego o gloria, sino que establece una señal que el enemigo debe respetar, un símbolo sagrado que se convierte en frontera espiritual infranqueable. Uno de los actos más impresionantes de esa naturaleza ocurre en la noche más decisiva de la historia del pueblo hebreo. La noche de la salida de Egipto. Una noche cargada de juicio, de intervención divina, de clamor, de fe y de sangre. Dios había determinado liberar a su pueblo de la esclavitud, romper las cadenas, abrir las cárceles del alma, cortar siglos de opresión bajo el yugo de Faraón. Pero la libertad no vendría sin confrontación. El poder de Egipto debía ser vencido, y la sangre del Cordero sería la llave para abrir esa puerta final. En Éxodo 12, Dios da una instrucción específica a Moisés. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha y tomar su sangre para rociarla sobre los
dinteles y los marcos de sus puertas. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12:13. Y en ese momento la sangre se convirtió en un muro, en un escudo, en un cerco espiritual. No era una protección basada en muros físicos, ni en fuerza militar, ni en estrategias humanas. Era una cobertura espiritual basada en la obediencia y la fe en la sangre. ¡Qué revelación gloriosa! Mientras el ángel destructor descendía sobre Egipto con juicio divino en su mano, cada casa que tenía la sangre en su puerta estaba rodeada por una línea que no podía ser cruzada. La sangre hablaba, la sangre defendía, la sangre intercedía silenciosamente. La sangre repelía la muerte. Y esa sangre, aunque derramada en aquel entonces por un cordero pascual, apuntaba proféticamente al sacrificio perfecto, eterno y redentor del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Porque hoy ya no rociamos marcos con sangre de animales. Hoy no vivimos en Egipto literal, pero sí habitamos en un mundo hostil, caído, rodeado de oscuridad, aflicción, ataques, pestes espirituales y amenazas que no descansan. Y la única forma de levantar un cerco impenetrable a nuestro alrededor sigue siendo la misma, la sangre del Cordero. Hoy esa sangre sigue hablando mejor que la de Abel. Hoy esa sangre sigue fluyendo con poder desde el trono de la gracia. Hoy esa sangre sigue marcando hogares, corazones, familias, ministerios, destinos, puertas de entrada y salidas. Hoy esa sangre sigue diciéndole al infierno, aquí no puedes entrar, aquí hay redención, aquí hay cobertura, aquí hay pacto. Pero escúchame bien, amado del Señor, no basta con saber de la sangre, hay que aplicarla, no basta con predicar sobre ella, hay que invocarla. No basta con cantar sobre ella, hay que vivir bajo su efecto. En la noche del Éxodo, el juicio no respetó a nadie que no tuviera la marca. No importaba si alguien era hebreo de nacimiento, no importaba si sabían la historia de Abraham, no importaba si eran buena gente, solo fueron protegidos aquellos que obedecieron e hicieron lo que Dios mandó, poner la sangre en la puerta. Y esa enseñanza trasciende los siglos. Dios protege a los que se cubren bajo su sangre. La redención no es automática. El cerco se activa cuando tú, por fe, clamas la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu corazón. Sobre cada puerta por donde entra o sale algo espiritual en tu existencia. ¿Estás aplicando la sangre? ¿Estás marcando tu vida con ella todos los días? Estás declarando por fe que la sangre de Jesús es tu cerco. Porque si lo haces, el enemigo puede intentar entrar, pero se encontrará con la señal del cielo. La enfermedad puede intentar tocar tu casa, pero se detendrá en la frontera de la redención. La plaga puede rondar, pero pasará de largo. La maldición puede gritar, pero no entrará. La sangre es la voz que silencia la acusación, es el cerco que impide el colapso, es el muro que frena el juicio, es el pacto que protege lo que amas. Y no importa cuán furiosa sea la noche, si la sangre está en tu dintel, estás a salvo. Así como en Egipto, Dios no miró hacia adentro de la casa para decidir si salvaba o no. Solo miró si había sangre en la puerta, porque la salvación no es por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Y el cerco no se basa en tus méritos, sino en su sacrificio. La sangre es tu defensa. La sangre es tu refugio. La sangre es tu muro. La sangre es tu cerco. El muro que Nehemías levantó. Reconstruir el cerco en medio de la ruina. Nehemías 1:4. En medio de los escombros, entre piedras derrumbadas, puertas quemadas, cenizas de un pasado glorioso y un presente vergonzoso,
se levanta una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento, Nehemías, el reconstructor del muro. No era profeta, no era sacerdote, no era guerrero, era copero del rey, un hombre común, pero con una carga santa, un corazón que dolía no por su situación personal, sino por el estado espiritual y físico de su pueblo. Y ese dolor lo llevó a orar. Nehemías no vio un muro derrumbado y decidió actuar en la carne. Primero se quebrantó, luego se postró, después ayunó y al final obedeció. Porque sabía que antes de reconstruir el cerco físico de Jerusalén, debía restaurar primero el altar de su alma. La ciudad estaba expuesta. Las murallas que antes representaban gloria, dignidad y cobertura, ahora eran ruinas que gritaban derrota. Los enemigos entraban y salían como querían. No había identidad, ni defensa ni límites. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando los cercos espirituales se caen en la vida del creyente, cuando dejamos de orar, cuando descuidamos la palabra, cuando nos acostumbramos a convivir con el pecado, cuando justificamos lo que antes nos avergonzaba, cuando dejamos que lo profano tenga más espacio que lo sagrado. Los muros caen, y con ellos cae la paz, y entra la angustia, y entran voces extrañas, y entra el enemigo disfrazado de lo normal. Nehemías lloró al ver las ruinas, y eso nos confronta. ¿Lloramos nosotros por nuestros muros derrumbados? ¿Nos dolemos por la vulnerabilidad espiritual en la que nos encontramos muchas veces? ¿O nos hemos acostumbrado a vivir sin protección, sin fuego, sin presencia? Porque el primer paso para que Dios vuelva a levantar el cerco es que tú sientas el dolor de no tenerlo. Nehemías pidió permiso al rey y recibió no solo la aprobación, sino recursos, cartas, madera, respaldo. Y esto es una clave poderosa. Cuando tú decides levantar lo que se cayó, Dios te respalda. Cuando tú decides restaurar el altar, el cielo envía recursos. Cuando tú das el primer paso, el cielo te sigue. Y cuando Nehemías llega a Jerusalén y ve con sus propios ojos la destrucción, no hace un discurso motivacional. Hace un diagnóstico espiritual, ve más allá de los ladrillos, ve el estado del corazón del pueblo y decide construir. Y aquí ocurre algo glorioso. El pueblo se une y comienza la obra, y a medida que los muros se levantan, el enemigo también se despierta. Porque siempre que hay restauración, hay oposición. Siempre que el muro se reconstruye, los enemigos espirituales se levantan. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlan, lanzan amenazas, tratan de confundir, de sembrar miedo, de desviar el enfoque. Y eso es exactamente lo que Satanás hace contigo cuando decides volver a orar, cuando apagas la serie y abres la Biblia, cuando apagas el teléfono y enciendes la vela del altar. Él se burla, te dice, no vas a poder. Ya es tarde. Tu muro está demasiado destruido. Dios ya no te escucha. Pero tú, como Nehemías, debes responder con una determinación profética. El Dios del cielo nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. Y en medio de la oposición, el muro comienza a levantarse, no de golpe, no sin cansancio, no sin lágrimas, pero piedra a piedra, oración tras oración, entrega tras entrega, el cerco vuelve a aparecer. Y aquí hay una imagen hermosa. Nehemías puso a los obreros a trabajar con una mano y con la otra empuñaban la espada. ¡Aleluya! Porque así es como se reconstruye un cerco espiritual, con manos que restauran y con manos que pelean, con corazones que aman y con espíritus que vigilan, con una mente enfocada en la obra y con ojos atentos al acecho del enemigo. El muro se levantó en 52 días, una hazaña sobrenatural, un testimonio para el mundo espiritual, una prueba de que cuando Dios se mete en la restauración,
Lo que parecía perdido se reconstruye más fuerte que antes, y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Tus muros pueden volver a levantarse. Tu vida espiritual puede ser restaurada. Tu cerco puede ser reconstruido. Tu fuego puede volver a arder, y el enemigo no podrá cruzar lo que Dios ha sellado. No importa cuánto tiempo llevas en ruinas, no importa si el enemigo ya entró, no importa si otros se burlaron de tu fe caída. Dios está contigo en la restauración, y cuando termines serás una ciudad cercada, una torre de fuego, una fortaleza del Espíritu, una morada impenetrable para las tinieblas. Así como Jerusalén recuperó su muro, tú también vas a recuperar el tuyo, y esta vez no caerá jamás. El cerco espiritual en torno al justo. Protección, promesa y propósito. Salmo 5:12. Hay pasajes en la Biblia que son como espadas, otros como bálsamos. Algunos vienen a romper cadenas, otros a sanar heridas. Pero hay versos que son como muros, invisibles, que se levantan silenciosamente alrededor de ti mientras los proclamas con fe. Versos que no solo confortan el alma, sino que sellan el espíritu con una certeza inquebrantable. Uno de ellos es este: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5:12. En este versículo se concentra un principio espiritual tan poderoso que si lo comprendiéramos en toda su profundidad, caminaríamos por la vida con otra postura, con otra actitud, con otra fe. No se trata solo de una bendición ocasional, ni de una ayuda temporal. Se trata de una cobertura total, de un cerco activo, de un escudo permanente formado por el favor de Dios mismo. Qué maravilla pensar que el favor de Dios no solo viene sobre ti como lluvia, sino que te rodea como una muralla viva. El salmista no dice que Dios bendice al justo desde lejos, no dice que lo ayuda esporádicamente, dice que lo rodea, que lo encierra, que lo cubre por todos lados, como con un escudo, y ese escudo es nada más y nada menos que su favor. Pero aquí necesitamos detenernos y profundizar. ¿Quién es ese justo del que habla el texto? ¿Acaso es el perfecto, el impecable, el sin errores? No, el justo es aquel que ha sido justificado por la fe, que ha rendido su vida a Dios, que se ha apartado del mal, que vive de acuerdo a los principios del reino, que ha decidido caminar con integridad incluso cuando el precio es alto. El justo no es el que nunca cae, sino el que al caer se levanta y vuelve al camino con los ojos en el Señor. El justo no es el que tiene todo resuelto, sino el que, en medio del caos, no suelta la mano de Dios. El justo es el que ha elegido ser fiel, aun cuando ser fiel cuesta. Y a ese justo, dice la Escritura, Dios lo rodea, no con hombres, no con dinero, no con fama, con su favor. Y aquí viene la revelación. El favor de Dios no es una emoción, no es una sensación, no es una suerte espiritual. Es una cobertura activa, un muro invisible que desactiva los ataques del enemigo antes de que lleguen a ti. Ese favor abre puertas que nadie puede cerrar. Ese favor cambia diagnósticos. Ese favor te hace destacar donde otros son olvidados. Ese favor es escudo, es cerco, es defensa silenciosa que trabaja en lo invisible mientras tú adoras, mientras tú trabajas, mientras tú simplemente crees. Y tal vez, querido oyente, tú te sientes hoy sin fuerzas. Tal vez sientes que el favor de Dios se ha ido, que tus oraciones no tienen eco, que tus luchas no cesan, que los enemigos parecen ganar terreno, pero el cielo te dice hoy, yo te rodeo, yo no me he ido,
Mi favor sigue activo aunque tú no lo sientas, porque el favor de Dios no se basa en tu percepción, sino en su promesa. Y Él prometió rodear al justo, rodear, encerrar, proteger, bendecir, escudar, blindar. Y eso significa que hay cosas que no te tocaron porque su favor las interceptó, que hay flechas que fueron lanzadas contra ti y cayeron al suelo porque chocaron con un escudo que tú ni siquiera viste, que hay peligros que se deshicieron antes de manifestarse porque el cerco del favor ya estaba allí, de pie, como un soldado leal que no duerme ni abandona su puesto. Y aquí viene algo aún más profundo. El favor de Dios no solo te protege, también te impulsa. No solo es un muro, es también un viento que sopla a tu favor. Es dirección, es estrategia, es avance. Es esa gracia que no puedes explicar, pero que abre caminos donde no los hay. Es esa paz que no mereces, pero que se instala en tu habitación cuando todo alrededor es tormenta. Es ese algo que tienes que nadie puede imitar, porque no viene de ti, sino de aquel que te llamó. Y por eso, cuando tú entiendes que estás rodeado por el favor de Dios, cambia tu lenguaje, cambia tu postura, cambia tu atmósfera. Ya no caminas como víctima, sino como ungido. Ya no hablas como derrotado, sino como heredero. Ya no dudas como huérfano, sino que declaras como hijo amado, porque sabes que no estás desprotegido, estás dentro de un cerco, y ese cerco se llama favor. Y si hoy sientes que ese favor se ha debilitado, vuélvete al altar, no al altar del esfuerzo humano, sino al altar de la gracia. Vuélvete a la intimidad, vuélvete a la humildad, vuélvete al corazón rendido, y verás cómo el favor se reactiva, verás cómo el escudo vuelve a brillar, verás cómo el cerco se hace más alto, más fuerte, más firme. Y entonces, aún en medio del valle, podrás decir como el salmista: tú me rodeas, tú me proteges, tú me escudas con tu favor. El cerco que rodeó a Pedro en la cárcel, cadenas invisibles que se rompen con intercesión, Hechos 12, 1, 11. Hay momentos en la vida en los que el enemigo parece llevar ventaja. Hay días oscuros, noches frías, temporadas en las que las cadenas se sienten demasiado reales, en las que las puertas de hierro parecen imposibles de abrir, en las que la prisión espiritual, emocional o incluso física se impone como una sentencia inamovible. Y es ahí, en medio del encierro, cuando el alma se pregunta: ¿dónde está mi protección? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está el cerco que me prometió? Pedro sabía lo que era eso. No era la primera vez que lo arrestaban por causa del Evangelio, pero esta vez todo parecía más grave, más definitivo, más amenazador. Herodes había matado a Jacobo, y ahora, viendo que eso agradaba al pueblo, mandó a prender también a Pedro, y no solo lo arrestó, sino que le asignó 16 soldados para custodiarlo. Una exageración militar, un despliegue ridículo de fuerza humana contra un hombre que solo predicaba paz, pero que, en el mundo espiritual, era un verdadero terremoto para el infierno. Pedro estaba rodeado, no por muros de fuego, no por ángeles, al menos no visiblemente. Estaba rodeado por guardias, por cadenas, por puertas cerradas, por vigilantes despiadados y por una muerte programada. Todo indicaba que su final estaba decidido, pero lo que Herodes no sabía es que también estaba rodeado por oración. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Y qué poderosa es la intercesión de una iglesia que no duerme. Qué gloria se activa cuando alguien decide cerrar la puerta de su cuarto para clamar por otro. Qué fuego se enciende en lo invisible cuando los hijos de Dios deciden ser muralla espiritual, a través del clamor, porque puede que Pedro no viera el cerco, pero ese cerco estaba activado en los cielos cada vez que un creyente se arrodillaba y decía: Señor,
no permitas que lo maten. Y entonces, mientras Pedro dormía, mientras su cuerpo estaba atado, mientras su libertad estaba sellada por el decreto de un hombre, el cielo tomó una decisión. Y Dios envió un ángel, no uno de los 16 soldados, no un abogado, no un político, un ángel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Hechos 12:7. La luz llegó donde no debería entrar. El resplandor traspasó el hierro, la piedra, la oscuridad. Porque cuando el cerco espiritual se activa, ningún lugar es demasiado cerrado, ninguna situación es demasiado perdida, ninguna prisión es demasiado fuerte. Y el ángel tocó a Pedro, lo despertó. Le dijo, levántate pronto. Y en ese momento las cadenas se cayeron por sí solas. No fue un forcejeo, no fue una fuga, no fue una conspiración humana. Fue un acto espiritual provocado por el cerco que la Iglesia levantó en oración. Las sínodos cadenas no resistieron, las puertas se abrieron, los soldados no reaccionaron, porque cuando Dios decide cercarte con su gloria, nada puede detenerte. Pedro salió caminando de la cárcel como quien cruza una frontera invisible, y ni él mismo creía lo que estaba ocurriendo. Pensaba que era una visión. Verso 9. Porque lo que sucede cuando el cerco divino se activa es tan sobrenatural, tan poderoso, tan inesperado, que cuesta creer que es real. Y sin embargo, era real. Pedro salió. El plan de Herodes fue frustrado. La oración fue respondida y la gloria fue manifestada. Porque cuando Dios decide rodearte, ningún enemigo puede retenerte. Y hoy, esta palabra llega a tu corazón para decirte, puede que estés rodeado de cadenas, pero hay oraciones rodeándote aún más fuerte. Puede que estés en una cárcel emocional, en una prisión financiera, en un encierro de pensamientos oscuros, pero el cerco de la intercesión está rodeando tu alma. Y hay un ángel en camino, y hay una luz que se enciende, y hay una voz que te dice, levántate. Y hay cadenas que están a punto de caerse solas. Dios no te ha dejado. Dios no ha perdido el control. Dios no se ha olvidado. Él ha estado organizando tu liberación silenciosamente. Él ha estado moviendo hilos en lo invisible. Él ha estado respondiendo clamores que tú ni siquiera sabías que alguien estaba haciendo por ti. Y cuando el cerco de la oración se une con la voluntad del cielo, los planes del infierno colapsan. No hay decreto que se cumpla, no hay Herodes que triunfe, no hay cárcel que permanezca cerrada, porque Dios rodea al justo y Dios responde al clamor. Y cuando Dios decide que es tiempo, el ángel toca, la luz brilla, las cadenas caen, y tú caminas libre hacia el propósito. El cerco de la palabra que sostiene en medio del naufragio. Hechos 27, 13, 44. Hay momentos en la vida en los que no basta con ver cielos despejados, ni tener un viento favorable en la cara. Hay temporadas en las que todo parece estar en calma, donde todo fluye, donde parece que se ha tomado la decisión correcta, donde el viaje comienza con normalidad. Pero en lo más profundo del alma, algo avisa. Esto no va a terminar bien. Porque hay tormentas que no comienzan con truenos, sino con engañosas brisas suaves. Hay tempestades disfrazadas de oportunidad. Hay naufragios que no se ven venir, pero Dios los ha discernido desde antes que zarpemos. Así ocurrió con el apóstol Pablo. Él no era el capitán del barco, ni el dueño de la empresa naviera, ni siquiera un viajero con poder de decisión. Era un prisionero más, sin derechos, encadenado, siendo trasladado a Roma por orden imperial, custodiado como criminal, aun cuando su único delito había sido obedecer el llamado del cielo. Y sin embargo, a pesar de su condición de preso, su espíritu estaba libre.
tan libre, que desde el primer momento percibió que aquel viaje iba directo hacia el desastre. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hechos 27:10. Pero nadie lo escuchó. El centurión prefirió confiar en la lógica del patrón del barco que en la intuición espiritual de un siervo de Dios. Y entonces vino el viento, primero suave, después cruel, finalmente devastador. Euroclidón, un huracán traicionero, se apoderó de la embarcación. El barco perdió el control. Las velas fueron arriadas, las sogas se rompieron, el timón quedó inútil. Durante 14 días no vieron sol ni estrellas. Todo era oscuridad, todo era caos, todo era desesperanza. Y mientras todos entraban en pánico, mientras la muerte parecía segura, mientras los más experimentados marineros perdían la compostura, Pablo estaba en silencio. Pero no era pasividad. Era conexión, no era resignación, era comunión. Mientras el mar gritaba, Pablo oraba. Mientras los otros lanzaban el cargamento por la borda, Pablo recibía palabra del cielo. Y cuando la noche parecía eterna, cuando todo parecía perdido, Dios rompió el silencio. Un ángel del Señor, enviado no por causa de la nave, sino por causa del propósito, se apareció a Pablo y le dijo, «No temas, porque debes comparecer ante César». Y esa frase no era una sugerencia, era un decreto, una palabra irrevocable, una sentencia celestial que, aunque no cancelaba la tormenta, garantizaba el destino. Y aquí está el cerco más poderoso de todos. El cerco de una palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que no evita que el barco se rompa, pero sí garantiza que la vida no se perderá. Una palabra que no elimina el naufragio, pero impide que el propósito muera. Una palabra que no detiene el oleaje, pero hace que tus pies toquen tierra firme, aunque sea agarrado de un pedazo de tabla. La protección de Dios no siempre se manifiesta en la ausencia de problemas, sino en la permanencia del propósito. Dios no hizo que el mar se calmara. Dios no trasladó a Pablo milagrosamente a Roma. Dios no eliminó la tormenta, pero liberó una palabra. Y esa palabra fue el cerco, invisible, pero inviolable, silencioso, pero impenetrable. No se veía con los ojos, pero sostenía con fuerza el alma de Pablo, y no solo lo rodeó a él, rodeó a todos los que estaban con él. Más de 270 personas fueron preservadas a causa de la palabra que Dios soltó sobre uno solo. Porque cuando tú cargas un destino, cuando tú portas una palabra, cuando tú eres un instrumento de propósito, los que se conectan contigo también son alcanzados por ese cerco, aun cuando la nave se despedazó, aun cuando las olas sacudieron cada rincón, aun cuando el final parecía inevitable. Todos llegaron vivos. Ninguno se perdió, porque el cerco era más fuerte que la madera del barco, porque la promesa era más firme que los clavos de la estructura, porque el debes comparecer de Dios era más fuerte que el vas a morir de la tormenta. Hoy, a ti que me escuchas, Dios te dice, puede que el barco donde estabas confiando esté haciéndose pedazos. Puede que tus planes estén hundiéndose. Puede que todo lo seguro se esté desvaneciendo. Pero si tú tienes una palabra, tú estás cercado. Estás blindado por el propósito. Estás sostenido por el destino. Y aunque llegues a nado, vas a llegar. No confíes en la estructura, no dependas del barco, no te aferres al método, aférrate a la palabra, porque esa palabra es tu cerco, esa palabra es tu promesa, esa palabra es tu seguridad, esa palabra es el muro invisible que ningún viento puede romper. Y si Dios dijo que llegarás,
No importa cuántas olas se levanten, no importa cuántas tormentas soplen, no importa si el mar ruge, tú llegarás, porque estás rodeado, porque estás sellado, porque estás marcado por la palabra viva del Dios que nunca miente. El cerco de paz que protege la mente, cuando Dios guarda lo invisible, Filipenses 4, 6, 7, en medio de un mundo saturado por la ansiedad, donde las malas noticias nos persiguen como sombras, donde el estrés se ha convertido en el pan de cada día, donde las personas sonríen por fuera pero tiemblan por dentro, y donde millones viven como si estuvieran libres físicamente pero cautivos mentalmente. Hay una promesa que brilla como una antorcha encendida en lo más profundo de la noche, una verdad celestial que se levanta como un muro protector alrededor del lugar más vulnerable del ser humano, su mente, porque hay prisiones que no tienen barrotes, hay cárceles que no se construyen con hierro, hay tormentas que no hacen ruido, pero rugen dentro de los pensamientos. Y en ese campo de batalla silencioso, donde el alma libra guerras que nadie ve, Dios ha prometido levantar un cerco especial, un muro invisible, firme, sobrenatural, el cerco de su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¡Qué poderosa declaración! Pablo, escribiendo desde una prisión romana, no clama por libertad externa, no pide una salida de emergencia, habla de paz, pero no de una paz humana. No de una paz que depende del silencio, del dinero, del éxito, de que todo esté bien. Habla de una paz que no tiene lógica, que no depende de las circunstancias, que sobrepasa el entendimiento, que no se puede explicar, pero que se puede habitar. Y esa paz, dice él, guardará. ¡Qué verbo tan impresionante! En el griego original, guardará significa literalmente montar guardia, custodiar, formar un escudo militar alrededor. Dios está diciendo que su paz no solo consuela, protege, no solo alivia, defiende, no solo calma, blinda, y no lo hace alrededor de tu cuerpo, ni de tus bienes, ni de tus circunstancias, sino de tu mente y tu corazón, porque ahí es donde el enemigo ataca con más violencia. Ahí lanza sus flechas más agudas. No vas a poder, Dios no te escucha, todo va a salir mal. Estás solo, nada cambiará. Esas son sus armas más comunes, pensamientos y Dios. Sabiendo eso, no te deja a la deriva. Te promete un cerco, un escudo invisible que rodea tus pensamientos cuando tú decides no angustiarte, sino orar. No desesperarte, sino presentar tu petición, no rendirte, sino agradecer, no enloquecer, sino creer. La paz de Dios no es la ausencia de guerra, es la presencia de su gloria en medio de ella. Es el cerco que permite que duermas en medio del viento, que te levantes sin miedo a la noticia del día, que sigas creyendo aunque todo diga lo contrario, que sonrías con sinceridad en medio del proceso, que tus pensamientos no se conviertan en enemigos, sino en adoradores silenciosos de un Dios que no falla. Y aquí hay algo muy importante. Ese cerco no se activa automáticamente, se activa cuando decides dejar de cargar solo lo que solo Dios puede llevar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil 4:6. ¿Ves el orden? Primero suelta la ansiedad, luego ora. Y mientras oras, agradece. Y cuando haces eso, la paz viene. Y no solo viene, se queda. Y no solo se queda, te guarda, te rodea. Te encierra en una cápsula de gloria donde el enemigo ya no puede manipular tus pensamientos. Hoy, el Espíritu Santo quiere construir ese cerco en tu mente. Quiere sellar las puertas por donde se cuelan los pensamientos destructivos.
Quiere levantar muros que impidan el paso a la tristeza sin sentido, a la culpa constante, al miedo que paraliza, al trauma que vuelve cada noche a susurrarte que no vales, que no puedes, que estás roto. Dios está edificando un cerco de paz alrededor de tu mente. Una paz que no viene del yoga, ni de frases motivacionales, ni de técnicas psicológicas huecas. Una paz que viene del trono, que brota del altar, que se activa con oración, que se sostiene con gratitud y que se manifiesta como muralla viva que te dice: aquí no entra el enemigo, aquí no reinará la ansiedad, aquí no se instalará el miedo, aquí habita mi paz. Y cuando esa paz te guarda, cambias desde adentro. No porque todo afuera se haya solucionado, sino porque todo adentro se ha rendido al que guarda la mente de los que en él perseveran. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y esa palabra es tuya. Dios está acercando tu mente, Dios está limpiando tus pensamientos, Dios está desalojando las voces oscuras, Dios está sellando tu alma con su paz, y ese cerco no se romperá, porque no está hecho de lógica sino de presencia, no de ideas sino de gloria, no de fuerza humana sino del Espíritu que todo lo transforma. El cerco que protege tu llamado, cuando el fuego no te consume, porque estás en misión. Daniel 3:14-30. Hay momentos en los que obedecer a Dios no te lleva al aplauso, sino al fuego. Hay decisiones que cuando son tomadas por amor a la verdad, no te elevan en la tierra, sino que te lanzan al horno, porque no todo acto de fidelidad tiene recompensa inmediata, pero todo acto de fidelidad activa un cerco invisible que te protege en medio de la prueba más intensa. Y esa es la historia de 3 jóvenes hebreos que decidieron no doblar sus rodillas ante el sistema, ni ante la presión, ni ante el miedo, ni ante la amenaza de muerte. Sadrac, Mesac y Abed-nego eran hombres de propósito, hombres que habían sido llevados cautivos a Babilonia, formados en la corte del rey, asignados a funciones de gobierno, integrados a una cultura que no era la suya, pero que nunca olvidaron quiénes eran, ni a quién servían, ni bajo qué pacto vivían. Y por eso, cuando todos se postraron ante la estatua de oro de Nabucodonosor, ellos se mantuvieron de pie, y esa postura, silenciosa pero firme, activó una guerra en lo invisible, porque el infierno no teme tanto a los que gritan, sino a los que no se doblan, a los que en medio de un mundo confundido siguen diciendo con su vida: yo sirvo a Dios. Y así, su fe los llevó a ser señalados, acusados, condenados, llevados ante el rey y sentenciados a muerte por fuego. Y aquí es donde entra el cerco más glorioso, el cerco del llamado. Porque cuando tú estás en misión, cuando tu vida tiene un propósito divino, cuando has sido marcado por el cielo, ni siquiera el horno más ardiente puede tocar tu esencia. Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. No porque hiciera falta, sino porque el enemigo siempre exagera cuando no puede controlar. Porque el diablo cree que con más presión podrá quebrar al que ya está doblado en obediencia al cielo. Pero lo que no sabía es que el horno no sería el final, sino el escenario del milagro, sino el teatro de la gloria, sino el espacio donde se manifestaría el cerco invisible que rodea a los que se niegan a adorar lo falso. Fueron lanzados al fuego, atados, sin defensa humana, rodeados de llamas, custodiados por soldados del rey, pero en el momento más crítico, algo cambió. He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Daniel 3:25. ¡Oh, qué escena tan gloriosa! ¡Qué proclamación tan celestial desde labios de un rey pagano! No eran 3, eran 4. No estaban atados, estaban sueltos. No, se estaban quemando, estaban caminando. Y no estaban solos, estaban acompañados por una manifestación preencarnada del mismo Cristo. Ese cuarto hombre era el cerco, era el muro, era la cobertura, era la gloria, era la evidencia visible de que Dios nunca abandona a los que deciden serle fieles, aun en medio del fuego. Y lo más impactante es que ni siquiera olían a humo. El fuego quemó las cuerdas, pero no quemó su piel. El horno tocó el cuerpo, pero no penetró el espíritu. Porque cuando Dios está contigo en el fuego solo sirve para mostrar que tú no estás solo. ¿Y tú te has sentido como dentro de un horno últimamente? ¿Sientes que el fuego de la vida te está rodeando por todos lados? ¿Que las pruebas se han intensificado y que todo parece arder, quebrarse, desmoronarse? ¿Te preguntas si Dios te ha dejado? Escúchame, si tú estás en misión, no estás solo. Si tú estás en obediencia, no estás expuesto. Si tú has decidido honrar a Dios con tu postura, entonces el fuego no podrá destruirte. Solo podrá revelar que hay alguien más contigo, un cuarto hombre, una presencia, un cerco, una gloria, una sombra que se mueve contigo incluso dentro del horno. El cerco del llamado no te evita la prueba, pero te preserva dentro de ella, y al salir, el rey tuvo que adorarlos. El sistema tuvo que reconocerlos. La nación tuvo que honrarlos, porque el fuego que fue encendido para matarlos se convirtió en el púlpito que Dios usó para predicarse a sí mismo. Así que hoy te digo con el fuego del Espíritu en cada palabra: no temas al horno, no temas al juicio, no temas a la amenaza, no temas a la llama. El cuarto hombre sigue apareciendo en medio del fuego, y cuando él te rodea, el fuego no te consume, solo te libera, y al final, tu historia no olerá a derrota, sino a gloria. Porque estás cercado, porque estás sellado, porque estás guardado por el Dios que camina contigo aún en las llamas. Si has sido rodeado por esta palabra, no la dejes escapar si has llegado hasta aquí. Si tus oídos han permanecido abiertos hasta el último segundo, si tu corazón ha resistido la tentación de desconectarse, si tu alma ha atravesado conmigo, todos y cada uno de los 14 cercos espirituales que hemos revelado, estudiado y desatado en esta travesía profética, quiero que sepas algo. Tú no eres cualquiera. Tú no eres uno más. Tú no eres parte de la estadística. Tú eres uno de los elegidos que el Espíritu Santo ha convocado en esta hora, no solo para escuchar un mensaje, sino para ser marcado, sellado, cercado, transformado, encendido y enviado con una revelación que no puedes callar, que no puedes ignorar, que no puedes guardar solo para ti. Porque esta no ha sido una predicación común. No ha sido un simple estudio bíblico. Ha sido un encuentro entre tu alma y el muro de fuego del Dios viviente. Y si has llegado al final de este mensaje, es porque algo dentro de ti, algo que ni tú puedes explicar con palabras, ha comprendido que lo que estaba en juego no era solo una enseñanza más, sino tu cobertura espiritual, tu entendimiento profético, tu armadura invisible, tu despertar a una dimensión de guerra y gloria que jamás volverás a ver igual. Hoy, Dios te dice: has sido cercado, has sido rodeado, has sido guardado, y ahora te toca vivir dentro del muro. No salgas de él, no lo debilites, no lo ignores, no lo negocies, no lo rompas por momentos de emoción, no lo vendas por placeres temporales. El enemigo va a intentar nuevamente susurrarte que estás desprotegido, que estás solo, que no hay escudo sobre ti, pero tú ya no eres el mismo que hace unos minutos. Ahora sabes lo que te rodea, ahora sabes de qué estás cubierto, ahora
¿Sabes lo que vale tu obediencia, tu altar, tu oración, tu fidelidad, tu intercesión, tu silencio reverente, tu adoración en lo íntimo? Ahora sabes que hay fuego entre tú y el infierno. Y ese fuego no es simbólico. Ese fuego es presencia. Ese fuego es gloria. Ese fuego es Dios. Y no solo eso, ahora tú también eres muro. Eres muro para otros, eres cerco para tu casa, eres escudo para tu familia, eres vallado para tu iglesia, eres trinchera para los que no tienen altar, eres uno de los que ha sido llamado a levantar muros en el espíritu, a construir coberturas sobre generaciones, a edificar hogares que no serán devastados por el viento, a ser la nube que guía, la palabra que preserva, la sangre que cubre, el fuego que aleja el mal, el ángel que intercede, el altar que arde, la puerta que no se abre al enemigo. Por eso te desafío, sí, con amor, pero con firmeza, a que no guardes este mensaje. No lo encierres en tu corazón sin que se convierta en acción, en obediencia, en guerra espiritual. No apagues lo que Dios ha encendido. No digas, qué bonito, y después lo olvides. Haz algo con esto. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios como sello de que has llegado hasta aquí, como señal profética de tu compromiso con la verdad que acabas de recibir. Estoy dentro del cerco de Dios, y desde hoy me convierto en muro para otros. Sí, escríbelo, porque cuando tú lo escribes, no solo lo declaras, lo sellas, lo profetizas, lo activas, lo proclamas sobre tu propia vida, lo haces visible para el mundo espiritual, y dejas saber que has sido marcado por esta palabra. Y si todavía no te has suscrito a este canal, oh, por favor, ¿cómo puedes recibir tanta revelación y no sellar tu compromiso? Suscribirte no es un clic, es una declaración, es un pacto con esta fuente, es una manera de decir, yo no quiero perderme nada de lo que Dios va a seguir soltando aquí, porque sí, este canal no es entretenimiento, es altar, es púlpito, es casa espiritual para muchos que ya no tienen templo, es refugio para los que han sido rechazados, es cobertura para los que han perdido pastores, es fuego para los que se están apagando, es palabra viva para los que están por rendirse. Así que comparte este video con al menos 7 personas. Hazlo como si estuvieras compartiendo un escudo, una espada, un muro de fuego. No lo veas como un reenviar, es un acto de guerra, es un disparo de luz contra la oscuridad, es una muralla que se expande, es una red de cercos que comienzan a activarse en otros corazones que hoy, gracias a ti, también serán rodeados. Y antes de cerrar, quédate en silencio unos minutos. No te vayas de inmediato, no cortes la conexión. Permite que la música que acompaña este video sea como el susurro de Dios abrazándote por dentro. Cierra los ojos y dile al Señor, gracias por rodearme, gracias por cercarme, gracias por protegerme cuando ni siquiera sabía que estaba siendo atacado, porque ahora lo sabes, tú estás dentro del cerco y el cerco es el mismo Dios. Dios levanta un cerco espiritual en tu vida y repele las flechas del maligno Padre amado. Dios de los ejércitos celestiales, Santo de Israel, Altísimo y Eterno, tú que habitas entre querubines, tú que rodeas a los tuyos con columnas de fuego, tú que levantas murallas invisibles de gloria para proteger a tus hijos. Hoy nos postramos en tu presencia, con el corazón abierto, con la mente rendida, con el espíritu sensible, porque hemos comprendido que no estamos solos, que no estamos desprotegidos, que no estamos vulnerables como pensábamos, porque hay un cerco, porque hay un muro, porque hay una cobertura que no se ve, pero que es más real que lo tangible, porque tu presencia misma es nuestro escudo y nuestra torre fuerte en el día de la angustia. Hoy, Señor, venimos a reconocerte como el Dios que vela,
como el Dios que no duerme, como el Dios que no se distrae, como el Dios que camina alrededor de nosotros aun cuando estamos dormidos, como el Dios que pone ángeles con espadas flamígeras en nuestras esquinas, como el Dios que levanta columnas de fuego entre nosotros y nuestros enemigos, como el Dios que declara, no pasarás, a toda fuerza contraria que se levanta para destruirnos. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos, como hiciste con el siervo de Eliseo. Gracias por mostrarnos que hay más con nosotros que contra nosotros. Gracias por desatar luz en medio de nuestras prisiones internas. Gracias por enviar ángeles a tocarnos en la cárcel del miedo. Gracias por levantarte como muro en medio del mar. Gracias por moverte como nube entre dos campamentos. Gracias por poner una muralla entre nuestra casa y la muerte. Gracias, Señor, porque has puesto tu sangre en nuestros dinteles, y esa sangre aún habla. Esa sangre aún protege, esa sangre aún grita libertad. Hoy oramos, Señor, para que levantes el cerco más poderoso alrededor de nuestras almas. Uno que no se ve con ojos humanos, pero que tiene peso eterno. Uno que repele los dardos del maligno, que apaga las flechas de fuego, que desactiva las trampas del infierno, que frustra los planes del enemigo antes de que toquen nuestra puerta. Oramos, Señor, para que ese cerco de gloria se cierre alrededor de nuestras casas, que las puertas espirituales sean selladas con tu nombre, que nuestras ventanas estén ungidas con tu aceite, que nuestras habitaciones estén habitadas por tu espíritu, que nuestras camas estén vigiladas por ángeles, que cada habitación de nuestra casa esté rodeada por un muro de tu presencia. Haznos sentir ese cerco, Dios mío. Que cuando caminemos por el valle de sombra, podamos ver la llama de tu muro a nuestro alrededor. Que cuando nos sintamos atacados por pensamientos oscuros, recordemos que tu paz guarda nuestras mentes como un escudo celestial. Que cuando la soledad quiera sentarse en nuestra mesa, recordemos que estamos rodeados por la gloria de un Dios que no nos deja ni un segundo. Que cuando el enemigo susurre que estamos a merced del caos, podamos gritar con fe, estoy cercado por Dios, estoy blindado por el cielo, estoy sellado por la sangre, estoy defendido por la palabra. Y si alguno de mis hermanos ha bajado la guardia, si ha dejado que las grietas del pecado debiliten el muro, si ha olvidado orar, si ha dejado de adorar, si ha apagado su altar, si ha salido de tu cobertura, hoy te pido, Padre, que lo traigas de vuelta, que lo abraces con fuego santo, que lo rodees nuevamente, que levantes un nuevo muro, uno más fuerte, más alto, más inquebrantable. Uno que el infierno no pueda ni siquiera acercarse a mirar. Señor, que nadie que haya orado esta oración se quede fuera del cerco. Haz sonar tu trompeta sobre sus vidas. Haz temblar las cadenas del enemigo. Haz retroceder a los espíritus de acusación, de ansiedad, de temor, de opresión. Hoy declaramos que toda flecha lanzada contra nuestras casas cae al suelo sin causar daño. Hoy profetizamos que toda maldición enviada por boca enemiga queda sin efecto. Hoy levantamos tu nombre como muralla en nuestras fronteras. Hoy te declaramos Rey y capitán de nuestras murallas espirituales, oh Dios, que tu fuego nunca se apague, que tu muro nunca se rompa, que tu gloria nunca se aleje y que nuestro corazón nunca deje de morar dentro de tu cerco. Cércanos en nuestras debilidades, cércanos en nuestras noches, cércanos en nuestras decisiones, cércanos en nuestros pensamientos, cércanos en cada paso, cércanos cuando el enemigo nos observa con hambre, cércanos cuando la vida nos sacude, cércanos cuando sentimos que no podemos más. Cércanos, Señor, porque fuera de ese cerco solo hay confusión, oscuridad, tinieblas y muerte. Y si alguno que escucha esta oración se ha sentido desprotegido, Señor,
Háblale ahora. Tócalo, ahora. Cúbrelo ahora, sopla sobre su alma y muéstrale el muro invisible que lo ha sostenido desde el vientre de su madre. Muéstrale las veces que pudo haber caído y no cayó, las veces que el accidente se acercó y no lo tocó, las veces que la traición se tejió y fue desenmascarada, las veces que el enemigo planeó su caída, pero tropezó con tu muro. Oh Dios, hoy entendemos que tu cerco no es solo una defensa, es una expresión de amor, es tu abrazo extendido en lo invisible, es tu mano diciendo, hasta aquí. Es tu presencia diciéndole al infierno, este me pertenece. Y por eso, Señor, en esta hora elevamos nuestras manos como estandartes, no como los que piden por miedo, sino como los que adoran por revelación, no como los que suplican desesperados, sino como los que han visto la nube, el fuego, los ángeles, el muro, el cerco, y ya no pueden vivir igual. Hoy bendecimos tu nombre, Jehová cercador. Hoy te glorificamos como el Dios de los muros invisibles. Hoy te damos gracias por rodearnos como rodeaste a Job, por caminar con nosotros como caminaste en Dotán, por marcar nuestras puertas como marcaste en Egipto, por mover tu nube como en el desierto, por guardar nuestra mente como lo prometiste. En Filipenses, por encender el fuego en el horno, como hiciste con Sadrach, Mesach y Abednego, por caminar con nosotros sobre las olas, como lo hiciste con Pedro, y por hablarnos aún en el naufragio, como lo hiciste con Pablo, y decirnos, estás rodeado, estás cercado, estás protegido, estás en misión, y no morirás. Hoy declaramos que este mensaje no se olvida, que esta oración no se diluye, que esta revelación se queda tatuada en el corazón, que a partir de hoy cada oyente será consciente del cerco, que caminarán con otra postura, que se levantarán con otra fe, que adorarán con otra gratitud, que hablarán con otra autoridad, porque ya no son los mismos, porque han sido cercados, porque han sido marcados, porque ahora saben lo que antes no sabían, porque ahora ven lo que antes no veían, porque ahora cargan un fuego que no se apaga, y si alguno se sentía desnudo, sin defensa, sin fuerza, que hoy reciba cobertura, que hoy reciba alas, que hoy reciba armadura, que hoy reciba gloria, que hoy sepa que está en las manos de un Dios que no abandona, que hoy camine sabiendo que lo envuelve un muro que no se rompe, porque está edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por cercarnos, gracias por no dejarnos expuestos, gracias por mantenernos vivos cuando no lo merecíamos. Gracias por taparnos con tu manto cuando no sabíamos orar. Gracias por mandarnos ángeles cuando no podíamos ver. Gracias por rodearnos con tu favor. Gracias por poner palabras sobre nuestro destino. Gracias por no dejarnos solos en el fuego. Gracias por no permitir que las flechas nos atraviesen. Gracias por tu sangre en nuestras puertas. Gracias por ser escudo y gloria. Gracias por ser muro y refugio. Gracias por tu cerco. Gracias por tu muro. Gracias por ti. Y ahora, con el corazón encendido, con las lágrimas corriendo, con las manos abiertas al cielo, declaramos con fe esta última frase como sello de esta oración profética. Estoy dentro del cerco de Dios, y desde hoy me convierto en muro para otros. Amén, amén y amén.